y se ahogaron algunas personas, dicen por allí. Imagínense que esto tiene una profundidad de 7.5 metros y muy pocas personas eran las que podían caminar por estos espacios acá. ¿Qué más? Pues, ¿cómo están? ¿Están motivaditos el día de hoy? Cuando llegamos a Lisboa, siempre me preguntaba qué era eso que cruzaba casi 1 o 2 kilómetros por medio de la ciudad y nunca podía encontrar respuestas. Siempre pensaba de que esto era un puente que comunicaba a otros barrios. Resulta de que este espacio acá es un acueducto, el sustento diario, porque sin agua no podemos vivir, a la capital. Sí, bueno. ¿Qué podemos descubrir de este acueducto? Que no solo está acá en Lisboa, sino que está en muchos países de Europa. A descubrir qué nos va a mostrar este acueducto el día de hoy. Estamos acá dentro del embalse de Amoreiras, esto se llama acá Madre de Agua, y lo que hemos visto es que está bien interesante este lugar acá porque se convirtió en un espacio de arte, en un espacio de cultura, en un espacio de charlas, de lugares artísticos. Voy a buscarles unas fotos y se las voy a poner en este momento para que vean qué son los eventos que realizan en este lugar acá. Y aunque no lo crean, esto acá también es un ámbito religioso, porque lo que me he dado cuenta es que en ese espacio allá como que también dan unas misas, algo así, entonces también se ha considerado como un espacio religioso. Ahora no podemos entrar porque no nos dejan pasar, pero no nos podemos subir por la reja. Eso no puede hacer porque es muy latinoamericano. Niéguemelo. Con la calma y la tranquilidad, porque en este momento, pues aunque sea entre semana, pero fines de semana no está tan lleno de gente y es un lugar, además de eso, muy poco conocido. Entonces, para que vengan y conozcan este espacio acá. Tiempos atrás, cuando esto ya era el embalse que estaba en funcionamiento, obviamente esto posiblemente se inundaba demasiado. Claro que no es, no es que se inundara tanto, porque esto maneja un sistema que ya se los voy a mostrar, donde controlaban la presión del agua que ingresaba y aquí contenía, imagínense que esto tiene una profundidad de 7.5 metros y contiene nada más y nada menos que 5.500 milímetros de agua. Este espacio acá, yo creo que esto sería una piscina, pero bien bacana, por si usted quiere venir a meter un chapuzón. Y acerca de esto también les voy a contar unos datos curiosos. Bueno, miren, acá pasamos por debajo de la piedra. Miren esto acá, lo interesante. Esta construcción acá esta estructura acá fue construida por Carlos Mardel. Este señor acá, después de un tiempo, lo que hizo fue mandar a tumbar algunas casas y a demoler algunos pisos para que eso estuviera nivelado. Y después de esto, ya hicieran este embalse. Miren que nunca deja de destilar agua, desde ahí sale y cae por toda la piedra y tiene unas figuritas acá arriba, lo interesante, lo bonitas. El tiempo, imagínense eso, cuánto ahí lleva botando agua desde que la pusieron. El azul de este agua, cuánto tiempo llevará allí represada
para que tomara ese color. Claro que no sé si eso tiempo atrás era limpio para que la gente lo tomara. Miren, y yo creo que de acá se alcanza a ver el fondo del agua. Ya está de pronto pues un poco sucia porque ya no le hacen pues un mantenimiento constante. Pero me imagino que en esa época ahí usted tenía que bajar hasta allá y pegarle la limpieza a esta piscina hasta no poder más. Personas que trabajaban en este embalse era donde entre varios usaban su fuerza para habilitar estas plataformas, que aunque no se vean acá, son unas pequeñas plataformas cuadradas, más o menos así, pues no tan pequeñas sino más grandes, donde esto lo movían entre varias personas y habilitaban para que esas compuertas se abrieran y el agua ingresara, llenara el tanque, volvían a cerrar, ahí estoy muy bien. Estoy bien menso estoy. Volvían a cerrar y entonces allí estaba para que comenzaran a distribuir el agua por todo Lisboa. Esto acá fue muy importante porque este fue el centro de distribución del agua. De algunas veces unos incidentes donde el agua se salió de este espacio y se ahogaron algunas personas, dicen por allí las historias de la calle. Y algo muy importante que les quería decir es que se suscriban. No sé, algo pasa que si no les digo que se suscriban y le den like al video, no lo podrás hacer. Entonces recuerda suscribirte, darle like acá abajo, que es muy importante y representa un punto fundamental en YouTube para que nos ayude con el algoritmo. Entonces recordar suscribirse, darle like a este video para que entonces continuemos subiendo más contenido. Este embalse acá, aunque ustedes lo vean tranquilito, bonito y demás, esto se demoró en construirlo bastante. Esto pasó por 3 personas para construir esto. Y el último fue el que hizo ya todo el proceso en el año de 1834, porque los otros 2 se hicieron, como por decir así, los locos. Imagínense que esto se demoró tanto que a este espacio, no solo aquí, sino también el acueducto, le hicieron una novela. Un portugués que se llama Pedro de Almeida escribió una novela que se llamaba 1000 Pasos y en ella representaba todo lo que tenía que pasar los constructores y todas las personas para poder crear este acueducto acá. Otra vista más general, miren lo interesante, muy bonito. Ya llegamos a la planta superior, a la planta ya más alta. Yo creo que algo muy importante y muy bonito son las vistas que nos muestran acá. Y aquí podemos ver el acueducto que cruzaba. Miren allá los techos. Ya hacia allá tenemos toda la zona céntrica de Lisboa. Allá ya tenemos la desembocadura del río Tajo. Al fondo tenemos allá el castillo, que por cierto hay un video de el castillo. Acá les dejo el link, aquí o aquí, para que lo vean. Y ya de pronto lo caótica que es una capital, desde acá se escucha todo. Este espacio que ustedes ven allá al fondo, este espacio era el camino por donde el agua circulaba para llevar el líquido a las personas. ¿Por qué se generó estos espacios de estos acueductos? Por la expansión de la capital. El agua transitaba por estos caminos y era pues donde comenzaba ya a distribuirse a todas las poblaciones. Estas personas que ustedes ven allá al fondo son las privilegiadas. Y muy pocas personas eran las que podían caminar por estos espacios acá.
eran más que todo los trabajadores, los ingenieros, los que trataban el agua, todos estos procesos. Entonces ellos eran los que caminaban por estos espacios acá, verificando de que el agua hiciera su correcto funcionamiento. Los romanos en ese tiempo ya habían dejado algunas construcciones, algunos cimientos, entonces los ingenieros cuando construyeron esto, como les conté, había pasado por 3 y ninguno de los 3 terminó, solo el último dijo muy rico y todo, pero yo voy a tomar esto que ustedes dejaron y lo voy a seguir construyendo, y así fue. Tomaron esos cimientos y comenzaron pues a construirlo, por decirlo de esa forma, aunque se hayan demorado demasiado en hacerlo, y entonces fue que dejaron esta obra, se puede decir, porque esto es una obra maestra. Esta construcción comenzó en el año 1731 y la finalizaron en el año 1748. Llevó agua hasta el año de 1967, cuando pues ya comenzó la era de los espacios tecnológicos. Ya digamos los acueductos pasaban de forma subterránea, ya eran un poco más pequeños, más sutiles, entonces ya fueron cambiados por estos espacios más actuales. Y este lugar acá ya quedó como para la vivencia, para el disfrute histórico. Muchas personas vienen acá para conocer un poco más de la historia de los acueductos. Después de ver el acueducto y también ver el espacio que ellos utilizaban para hacer la distribución, podemos ver que todo cambia con el tiempo. Se vuelve algo más simplificado, algo mucho más rápido. Ya las tecnologías ingresan en la sociedad y en el país. Esperamos de que les haya gustado este video, se hayan informado un poco, se hayan empapado de la historia de cómo los acueductos en Europa podían llevar líquidos a las personas. Recordar suscribirse, darle like, por favor. Recordar que si no se los digo por alguna razón, no sé cuál será, no lo hacen, por favor entonces darle like, suscribirse de nuevo. Recordar de que esto nos ayuda demasiado y que estamos creciendo cada día más. Desde acá, desde lo alto del embalse de Madre de Agua, nos despedimos. Picos para todos, así que chao, chao.